Durante mucho tiempo imaginamos los objetos de la prehistoria como cosas mudas. Una punta de piedra puede mostrarnos cómo cazaban. Una aguja puede revelar cómo cosían. Un colgante puede sugerir que deseaban distinguirse, recordar a alguien o llevar consigo un símbolo. Pero ninguno de esos objetos parecía capaz de decirnos quién lo había tocado. Sin una tumba, sin un esqueleto junto al hallazgo, la identidad de su dueño se perdía para siempre. Eso era lo que creíamos. En una cueva de Siberia apareció un diente perforado. Era pequeño, estaba desgastado y había permanecido bajo tierra durante decenas de milenios. A simple vista no contenía ninguna inscripción. No mostraba un rostro. Ni siquiera sabíamos con certeza si su última propietaria lo había fabricado, usado como adorno o sostenido durante un breve momento. Sin embargo, dentro de sus poros sobrevivía algo invisible. No era una palabra, sino una huella biológica. Científicos modernos consiguieron extraer ADN humano del colgante sin cortarlo, perforarlo ni destruirlo. Y aquella señal permitió acercarse a una persona que vivió hace aproximadamente 20.000 años. El análisis indicó que era una mujer. También reveló que estaba vinculada genéticamente con antiguas poblaciones del norte de Eurasia. Por primera vez, un objeto paleolítico aislado parecía devolver un perfil humano directamente relacionado con su uso. Pero esta historia encierra una advertencia. El colgante fue encontrado en la cueva de Denisova, el lugar que dio nombre a una humanidad desaparecida. ¿Perteneció entonces a una mujer denisovana? La respuesta es más sorprendente y más compleja. En 2019, un equipo trabajaba en la cámara sur de la cueva de Denisova, en las montañas de Altai. El sitio se abre en un paisaje frío y abrupto del sur de Siberia, cerca de las fronteras actuales de Rusia, Kazajistán, China y Mongolia. Desde su entrada, la cueva domina el valle del río Anui. Durante milenios, ofreció refugio, acceso al agua y una posición privilegiada para observar el territorio. La excavación avanzaba lentamente por la capa 11, una acumulación de sedimentos que conserva materiales de distintas fases del Paleolítico. En el cuadrante identificado como E3, comenzó a aparecer un objeto elaborado a partir de un diente animal. Tenía una perforación que permitía suspenderlo. Su forma indicaba que no era simplemente el resto de una presa consumida. Alguien lo había transformado. Los arqueólogos comprendían que cualquier contacto podía alterar para siempre la evidencia. En otros tiempos, muchos artefactos se recogían con las manos desnudas, se lavaban o pasaban de una persona a otra. Cada gesto depositaba ADN moderno sobre la superficie. En esta ocasión, tan pronto como el colgante quedó parcialmente expuesto, el equipo utilizó guantes y mascarillas. El objeto fue protegido desde el instante de su recuperación. No hubo una cámara secreta ni un tesoro de oro. El hallazgo podía caber en la palma de una mano. Su valor estaba precisamente en aquello que nadie veía. El diente fue denominado DCP-1. Los científicos retiraron con cuidado los fragmentos más grandes de sedimento adherido y conservaron por separado cada residuo. El barro, el agua de limpieza y el propio objeto podían contener señales diferentes. El desafío consistía en descubrir cuál procedía del animal, cuál pertenecía al entorno y cuál podía haber sido dejada por una persona del Paleolítico. Aquel pequeño colgante estaba a punto de entrar en un laboratorio. Pero para comprender la magnitud de lo que ocurrió después, primero debemos volver a la historia extraordinaria de la cueva donde fue encontrado. La cueva de Denisova no recibió su nombre de sus habitantes prehistóricos. La denominación moderna se relaciona con un ermitaño llamado Denis, que, según la tradición local, habría vivido allí en el siglo XVIII. Mucho antes, generaciones de seres humanos y animales habían utilizado el refugio. Las excavaciones sistemáticas comenzaron en el siglo XX. Durante años, los arqueólogos recuperaron herramientas de piedra, restos animales,
adornos y fragmentos óseos. El sitio ya era importante, pero en 2008 apareció una pieza diminuta que transformaría el estudio de la evolución humana. Un fragmento de hueso de un dedo. Cuando el material genético fue secuenciado, los investigadores descubrieron que no pertenecía a un humano moderno ni coincidía con los neandertales. Representaban un grupo humano distinto, emparentado con ellos. Ese linaje recibió el nombre de denisovanos, tomado de la cueva. Desde entonces, otros dientes, huesos, proteínas y rastros genéticos en los sedimentos ayudaron a reconstruir una ocupación asombrosamente extensa. La evidencia muestra que denisovanos, neandertales y humanos modernos estuvieron relacionados con el sitio en distintos momentos. Incluso, apareció el hueso de una joven cuya madre era neandertal y cuyo padre era denisovano, pero la cueva no fue una vivienda continua ocupada siempre por el mismo pueblo. Sus capas son archivos complejos. El sedimento puede desplazarse. Animales excavan madrigueras. El agua altera depósitos. Objetos de edades diferentes pueden terminar relativamente próximos. Por eso, encontrar algo dentro de Denisova no basta para atribuirlo automáticamente a los denisovanos. El colgante apareció en una capa cuya cronología abarca un periodo amplio. La pieza podía ser mucho más reciente que algunos de los célebres restos humanos arcaicos encontrados en el mismo sistema. Para saber quién estaba vinculado con ella, no bastaba el nombre del lugar. Se necesitaba evidencia directa. Además, el objeto guardaba dos historias. La primera pertenecía al animal del que se obtuvo el diente. La segunda correspondía a la persona que lo convirtió en parte de su mundo. Aquí surgía el enigma central. Los artefactos fabricados con huesos y dientes son porosos. Durante su uso pueden absorber sudor, saliva, sangre y células de la piel. Su componente mineral, la hidroxiapatita, puede atraer moléculas de ADN y ayudarán a protegerlas de algunos procesos de degradación. En teoría, un colgante usado contra el cuerpo podía conservar una firma genética. En la práctica, recuperarla parecía casi imposible. El ADN antiguo se encuentra fragmentado y alterado por el paso del tiempo. El calor, la humedad, los microorganismos y las reacciones químicas rompen sus cadenas. Para extraer material genético de un hueso, los especialistas suelen perforarlo o pulverizar una muestra. El procedimiento sacrifica una parte del objeto. Eso puede ser aceptable cuando se analiza un fragmento óseo abundante, pero un adorno paleolítico es irreemplazable. Las marcas de fabricación, el pulido, el desgaste y los residuos de su superficie también son evidencia. Destruirlos para buscar ADN significaría responder una pregunta eliminando otras. Había además una dificultad todavía mayor. ¿Cómo distinguir el ADN de la persona prehistórica del ADN de todos los que tocaron la pieza después? Los investigadores probaron su método en objetos de colecciones excavadas décadas atrás. Los resultados fueron alarmantes. En algunas piezas, entre el 70,9 y el 98,3% de los fragmentos mitocondriales humanos identificados correspondía probablemente a contaminación posterior a la excavación. Manos modernas podían ocultar casi por completo la señal antigua. El colgante de Denisova evitó gran parte de ese destino porque fue tratado con precauciones desde el terreno. Pero incluso así, el ADN podía proceder del sedimento, de varias personas antiguas o del laboratorio. Encontrar una secuencia humana no demostraría por sí solo que pertenecía a su propietaria. La investigación necesitaba preservar el objeto, liberar moléculas atrapadas en su interior y demostrar que eran realmente antiguas. Era una combinación de arqueología, genética y conservación que hasta entonces no había producido un perfil humano tan completo a partir de un ornamento paleolítico. En algún momento, hace alrededor de 20.000 años, el colgante dejó de circular entre los vivos. No sabemos si fue perdido, abandonado, depositado deliberadamente o arrastrado dentro de la cueva. Tampoco conocemos la duración de su uso.
La región atravesaba entonces una fase fría del Pleistoceno. Los glaciares y las estepas dominaban grandes áreas del hemisferio norte. Comunidades humanas móviles dependían de un conocimiento preciso de los animales, las estaciones, los ríos y las rutas a través del paisaje. Los materiales orgánicos rara vez sobreviven tanto tiempo. Madera, fibras, pieles y tendones se descomponen. Incluso los huesos pueden fragmentarse o desaparecer. El diente de Wapiti resistió porque su estructura mineral era duradera y porque las condiciones de la cueva favorecieron su conservación. Con el paso de los milenios, la persona vinculada al objeto desapareció sin dejar un cuerpo conocido junto a él. Su nombre, su voz y su historia personal quedaron fuera de nuestro alcance. El colgante permaneció como una conexión rota, una creación humana sin un ser humano identificable. Ese vacío es común en la arqueología paleolítica. Podemos agrupar herramientas por estilos y tecnologías. Podemos observar cómo cambian los adornos de una región a otra, pero asociar un objeto aislado con el sexo biológico o la ascendencia de quien lo fabricó exige normalmente una tumba o restos humanos claramente relacionados. En Denisova no existía esa asociación. Solo había un diente perforado y una capa compleja de sedimento. La desaparición no ocurrió en un único instante dramático. Fue un proceso silencioso de pérdida, enterramiento y olvido. Paradójicamente, la misma materia que ocultó el objeto también ayudó a protegerlo. Mientras culturas enteras surgían y desaparecían, unas pocas moléculas permanecieron atrapadas en sus poros. Cuando un artefacto llega al presente, la amenaza no siempre está bajo tierra. A veces comienza en el momento de su descubrimiento. Una huella digital, una limpieza sin control o unas horas de manipulación pueden cubrir una señal de 20.000 años con ADN contemporáneo. No vemos esa contaminación. El objeto puede parecer intacto y, sin embargo, haber perdido parte de su capacidad para responder preguntas genéticas. Por eso este estudio no trataba únicamente del colgante. También planteaba un dilema para museos y excavaciones de todo el mundo. ¿Cuántos adornos de hueso y dientes conservados en depósitos podrían contener ADN de sus antiguos usuarios? ¿Y cuántos ya fueron contaminados por prácticas que parecían inofensivas? Los investigadores necesitaban una técnica que no obligaran a elegir entre conservación e información. Probaron diferentes sustancias sobre restos animales comparables. Algunas soluciones alteraron la superficie. El EDTA, utilizado habitualmente para descalcificar huesos, podía modificar el material. Otros reactivos tampoco ofrecían la seguridad necesaria. La alternativa fue una solución de fosfato de sodio, acompañada por un detergente suave. En lugar de cortar el diente, el equipo lo sumergiría y elevaría la temperatura de manera gradual. El ADN se liberaría paso a paso. Antes y después del tratamiento, los científicos midieron en 3 dimensiones la microtopografía de las superficies experimentales. El objetivo no era comprobar solamente que el objeto siguiera entero. Debían asegurarse de que no desaparecieran marcas microscópicas capaces de revelar cómo fue trabajado o usado. La técnica mostró alteraciones mínimas, asociadas principalmente con la eliminación de pequeñas partículas de sedimento. Por primera vez existía una vía prometedora para recuperar ADN sin convertir un artefacto excepcional en polvo. Pero una técnica cuidadosa no garantiza un descubrimiento. Otros colgantes analizados produjeron señales escasas o difíciles de interpretar. El éxito dependía de la conservación, el material, el contexto y, sobre todo, de cómo había sido manipulado desde su excavación. El procedimiento aplicado a DCP-1 avanzó como una secuencia controlada. Primero se retiraron manualmente los sedimentos más grandes. Después, el colgante pasó por 3 lavados con agua. El agua y las partículas liberadas fueron conservadas para analizarlas por separado. Luego comenzó la extracción con fosfato. El objeto fue sumergido sin agitación mecánica.
Se realizaron incubaciones sucesivas a 21, 37, 60 y 90 grados Celsius, 3 veces en cada temperatura. Las etapas más suaves liberaban material superficial. Las temperaturas mayores podían extraer moléculas retenidas con más profundidad. El laboratorio preparó bibliotecas genéticas a partir de las diferentes fracciones. Los científicos buscaron ADN mitocondrial de mamíferos y después enriquecieron las muestras para localizar secuencias humanas. También examinaron un patrón característico del ADN antiguo, ciertas alteraciones químicas que se acumulan en los extremos de los fragmentos con el tiempo. Las fracciones del colgante revelaron una señal abundante de cérvido. A partir de ella, el equipo reconstruyó el genoma mitocondrial completo del animal con una cobertura muy elevada. El diente pertenecía a un wapiti. Después apareció la señal humana. Las mayores cantidades de fragmentos antiguos surgieron en las incubaciones prolongadas a 90 grados. Una de esas fracciones presentaba una estimación de contaminación moderna de apenas 0,1%, aunque con un intervalo estadístico más amplio. El genoma mitocondrial recuperado alcanzó una cobertura media de 62 veces. Los investigadores observaron posiciones genéticas que distinguían aquella secuencia. La gran mayoría de los fragmentos relevantes coincidía con un mismo perfil. Eso sugería que el ADN procedía predominantemente de una sola persona antigua, aunque pequeñas contribuciones de otros individuos no podían excluirse por completo. El análisis nuclear examinó más de 336.000 posiciones informativas del genoma. La contaminación humana moderna y animal se estimó por debajo del 1% en los datos seleccionados. Al comparar la cobertura del cromosoma X con la de los autosomas, el resultado fue compatible con una persona de sexo biológico femenino. La ciencia no había encontrado su nombre. Había recuperado algo distinto. Un retrato genético parcial de una mujer relacionada físicamente con el objeto. Imaginemos ahora lo poco que podemos afirmar sobre su vida y al mismo tiempo lo mucho que el colgante permite preguntar. El wapiti proporcionaba alimento, piel, tendones, huesos y dientes. Elegir un diente para convertirlo en adorno requería reconocer su forma, perforarlo y posiblemente pulirlo. Después podía suspenderse mediante una cuerda de fibras vegetales, cuero o tendón, aunque ese elemento no se conservó. Un colgante podía comunicar pertenencia, experiencia, memoria o prestigio. También podía tener un significado personal o espiritual. Estas posibilidades están documentadas de forma general por el estudio de los adornos paleolíticos, pero no sabemos cuál corresponde a DSP-1. No hay símbolos grabados que podamos leer ni una tumba que explique su posición. Tampoco podemos describir el rostro de la mujer, su edad, su ocupación o la lengua que hablaba. El ADN no transforma el objeto en una biografía completa, la convierte en una relación. Tal vez ella perforó el diente, tal vez lo recibió de otra persona. Pudo llevarlo durante años o manipularlo repetidamente mientras lo fabricaba. El contacto prolongado con la piel, el sudor o la saliva explicaría que sus células penetraran en el material poroso. Pero el experimento no permite elegir entre esas situaciones. Lo confirmado es que el perfil femenino estaba mucho más estrechamente asociado al interior del diente que las señales dispersas del sedimento. No era simplemente una presencia humana cualquiera dentro de la cueva. En las comunidades móviles del Paleolítico Superior, los objetos personales acompañaban desplazamientos y encuentros. Un adorno podía viajar más lejos que el lugar donde había sido fabricado. Por eso, el vínculo genético descubierto en el colgante también debía compararse con otros individuos antiguos de Siberia. Aquella comparación produjo la revelación más importante. El ADN de la mujer no correspondía a una denisovana. Pertenecía a una humana moderna, una Homo sapiens, con fuertes afinidades genéticas con los llamados antiguos eurasianos del norte. Su perfil se agrupó especialmente cerca de dos individuos conocidos. Uno es Malta I,
un niño que vivió hace aproximadamente 24.000 años cerca del lago Baikal. El otro es Afontova Gora III, una persona de unos 17.000 años encontrada más al este, cerca del río Yenisei. Hasta entonces, individuos con esa combinación genética habían sido documentados en regiones situadas al este de Denisova. El colgante amplió la distribución geográfica conocida de esa población o de grupos estrechamente relacionados. Los análisis también mostraron afinidades con poblaciones indígenas de América. Esto no significa que la mujer viajara al continente americano, ni que fuera integrante de un pueblo americano posterior. Significa que los antiguos eurasianos del norte compartieron parte de su historia genética con poblaciones que contribuirían a la formación de los primeros pueblos de América. El título promete saber quién pudo haber usado el colgante. Esta es la respuesta científica. Probablemente una mujer Homo sapiens vinculada a los antiguos eurasianos del norte que vivió hace unos 19.000 a 25.000 años en Siberia. No conocemos su identidad individual, pero ya no es una presencia completamente anónima. La edad también pudo estimarse a partir de dos fuentes biológicas. El ADN humano produjo una fecha central cercana a 18.500 años, con un margen de incertidumbre considerable. El ADN del Wapiti produjo una estimación central próxima a 24.700 años, también con un intervalo amplio. Ambas resultaron compatibles entre sí y con la datación más reciente de carbón encontrado cerca del objeto. Por eso, los investigadores situaron el colgante aproximadamente entre 19.000 y 25.000 años atrás. La fórmula de 20.000 años resume ese rango. Pero no debe ocultar que la arqueología trabaja con probabilidades, comparaciones y márgenes. La revelación no consiste en identificar a una reina olvidada ni atribuir el objeto a una civilización perdida. Es más profunda. Una molécula atrapada en un diente permitió conectar cultura material, sexo biológico y ascendencia sin encontrar un esqueleto. Todavía quedan preguntas esenciales. No sabemos dónde nació aquella mujer. No sabemos si fabricó el colgante, si lo heredó o si lo recibió durante un encuentro. Tampoco sabemos qué significaba para ella. El método debe aplicarse a más objetos antes de conocer su alcance real. No todos los artefactos conservan suficiente ADN. Los tratamientos antiguos, las condiciones del suelo y la manipulación moderna pueden destruir o enmascarar la señal. Incluso cuando aparece un perfil dominante, fabricante y portador, continúan siendo interpretaciones probables, no certezas absolutas. Sin embargo, el estudio cambia la forma de observar los objetos paleolíticos. Un diente perforado ya no es solamente una prueba de habilidad técnica o expresión simbólica. Puede conservar una parte física de la persona que lo integró en su vida. La cueva de Denisova vuelve a recordarnos que un lugar no pertenece a una única humanidad. Allí quedaron rastros de denisovanos, neandertales y Homo sapiens en tiempos diferentes. El colgante no contradice esa historia, la vuelve más rica. Quizá nunca veamos el rostro de la mujer, pero sabemos que existió, que estuvo vinculada a ese pequeño objeto y que su ascendencia conectaba poblaciones a través de la inmensidad de Siberia. Después de 20.000 años, la ciencia no recuperó su nombre, recuperó su presencia. Y a veces, en arqueología, esa diferencia es suficiente para transformar el silencio. Si quieres seguir explorando objetos imposibles, ciudades ocultas y las huellas humanas que todavía sobreviven bajo la tierra, suscríbete a Arcora. El pasado aún guarda historias que apenas estamos aprendiendo a escuchar.